Bueno, pues vamos de lleno a la palabra. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 7, versos 51 al 60. Hechos 7, 55 al 60. Cuando esté ahí me dice amén. Dice la palabra de Dios: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? A Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hoy el título es, recuerden que estamos viendo, ya tenemos varios domingos estudiando acerca del poder del sufrimiento. Pero muchas veces nosotros como adultos, como hablaba Isabel, nos enfocamos tanto en nuestros sufrimientos que nos olvidamos del sufrimiento de nuestros hijos, de los jóvenes. Y los jóvenes también sufren. Ponga mucha atención a la palabra de hoy. En nuestro último estudio del domingo antepasado, estudiamos la vida de sufrimiento de Esteban. Por eso ahorita leíamos esta escritura de cómo Esteban, en medio del sufrimiento, Dios le dio visiones, paz y un espíritu de perdón hacia todos aquellos que lo apedrearon hasta matarlo. Esteban era un joven, y la Biblia está llena de ejemplos de jóvenes que sufrieron por su obediencia, por su pasión y amor a Dios. Y les vuelvo a repetir, muchas veces nosotros como adultos nos enfocamos tanto en nuestros sufrimientos que olvidamos que los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, los que ya tienen, también sufren. Ahora, ¿qué otros jóvenes sufrieron en la Biblia, aparte de Esteban? Hoy vamos a estudiar 4 jóvenes, Daniel y sus 3 amigos, en el libro de Daniel, que es uno de los más importantes del Antiguo Testamento y que aborda muchas visiones y profecías de los últimos tiempos. Por ejemplo, ¿cuántos se enteraron de lo que está pasando en Israel ayer? ¿Sí vieron las noticias? Que Israel está siendo atacado. ¿Sí lo vieron o no lo vieron? Bueno, pues necesitan informarse, porque Israel es el reloj de Dios. Cuando le suceda algo a Israel, cuando empiece a empeorar la situación en Israel, el Señor viene. Su palabra lo dice. Tenemos que estar preparados. Y Daniel habla de esos últimos tiempos también, pero también tiene mucho material histórico. Necesitamos también entender la historia para poder valorar lo que la Biblia nos dice, que tiene una aplicación directa en nuestras vidas. La historia se centra en 4 jóvenes judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia, Daniel y sus 3 amigos, que se llamaban Ananías, Misael y Azarías, pero después les cambiaron por nombres caldeos por Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué es lo primero de resaltar de Daniel y de sus 3 amigos? Que aunque estaban ellos cautivos en un país lejano, pagano, idólatra, lleno de idolatría, lleno de maldad, sus mentes de ellos estaban en el cielo. Ellos tenían su mirada puesta en el Señor. Y así es como cada uno de nosotros debemos vivir. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero que no, ¿qué? Pero no pertenecemos al mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Y también dice Pablo en 2 Corintios 4:18, que no pongamos la mirada en las cosas pasajeras, en las cosas temporales, sino que pongamos la mirada en las cosas eternas, en las que no se ven. En eso es en lo que debemos poner la mirada. Ese debe ser nuestro código de vida aquí en la tierra.
Y Daniel y sus amigos, ellos estaban conscientes de eso. Y por eso estaban dispuestos y podían hacerle frente a la oposición, a la presión, al sufrimiento de un país idólatra donde vivían. Ahora escuchen muy bien esto y grábenlo en su mente y en su corazón. Si usted o alguien estamos pensando de que la situación en el mundo se va a solucionar, pues déjeme decirle que no, va a ir de mal en peor. Va a ir de mal en peor. Jesús lo dijo hace más de 2000 años. En Mateo 24, del 1 al 14, Él habló de las señales que vendrían antes de que Él viniera. Habló de guerras, de pestes, enfermedades. El COVID no fue una casualidad. Es solamente un dolor de parto para la venida de Cristo. Y habló de todo lo que está sucediendo. Y le vuelvo a repetir, lo que está sucediendo en Israel simplemente es un dolor de parto, pero un dolor ya más fuerte. Israel es el reloj de Dios para su venida, nunca lo olviden. Lo que suceda en Israel le afecta a todo el mundo y sobre todo a los creyentes. Se están cumpliendo todas las señales, pero hay una señal, la más importante de todas, que falta que se cumpla. Cuando se cumpla esa señal, que no es tan difícil de cumplirse por la tecnología, porque ahorita se pueden o nos podemos comunicar con alguien que está en Rusia, alguien que está en el otro lado del mundo en un minuto con los teléfonos celulares. Pero ¿cuál es esa señal? A ver, Carlos, Mateo 24, 14. ¿Qué dice? Escuche bien, ¿cuál es esa última señal que se va a cumplir antes de que venga Cristo? Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y yo le pregunto, ¿ustedes creen que es difícil predicar el evangelio en todo el mundo con la tecnología que hay ahora? Claro que no. Claro que no. O sea, podría suceder en cualquier momento, cualquier instante. Con tanta tecnología que hay ahora, todo se puede cumplir. Pero necesitamos decidir, basados en la palabra de Dios, lo que es importante para nosotros y lo que no. Daniel y sus amigos, ellos marcaron una línea de convicción, de conducta, mientras estaban en Babilonia. Miren lo que dice, me van a ayudar, vayan al libro de Daniel todos y ahí quédense, porque ahorita por el aire pues no puedo leer yo acá. ¿Qué dice Daniel 1:8? El que me quiera ayudar a leer puede hacerlo, Daniel 1:8. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice que él propuso en su corazón. ¿Dónde comenzó la decisión de Daniel? En su corazón. Él propuso no contaminarse con la comida. Determinaron no dudar cuando se tratara de la palabra de Dios. Y esa decisión los mantuvo firmes, como decía Isabel, en la roca de confianza de Dios. Y les permitió resistir todas las tormentas del cautiverio caldeo babilónico. Ahora muy atentos. Escuche aquí, Esto es, por eso les decía hace un momento que tenemos que entender la historia. Porque a veces leemos, bueno, caldeos, ¿qué significa caldeos? ¿Quiénes son los caldeos? ¿Quiénes eran los babilonios? ¿Por qué tanto los jóvenes como adultos debemos tener cuidado con los caldeos? ¿Qué significan los caldeos? ¿Quiénes eran los caldeos que llegaron a conquistar a Babilonia? Esto es muy interesante, Los caldeos en la historia eran unos guerreros despiadados, pero ¿cómo tomaron control de Babilonia cuando Babilonia era supuestamente la más poderosa en ese tiempo, tanto en cultura como en armamento? ¿Cómo fue que conquistaron los caldeos a Babilonia? Pues lo hicieron como el diablo lo hace hoy en día. Primero, los caldeos entraron a la nación de Babilonia no como guerreros, sino como amigos.
Así como Satanás entra muy sutilmente con nosotros, tentándonos, el pueblo babilónico se acostumbró a la presencia inmoral de los caldeos. Así como nosotros, y lo digo con temor esto, así como nosotros nos estamos acostumbrando a la violencia, a los asesinatos, a los jóvenes secuestrados, a la inmoralidad. El martes que Isabel y yo fuimos a León, Isabel hasta pegó un grito cuando íbamos por el jardín principal, porque ¿qué creen que vimos? Hablando de inmoralidad y de que nos estamos acostumbrando. Dos mujeres vestidas de enfermeras, besándose, pero acariciándose, pero como si estuvieran en privacidad. Y la gente normal las veía ya como si hubieran visto cualquier cosa. Isabel las vio y hasta gritó, ¡ay, mira! ¿Y qué pasó? ¡Mira! No, pero era una escena de veras que daba vergüenza nada más de verla. Pero nos estamos acostumbrando a eso. Ya vemos los encabezados de los periódicos y vemos de que mataron a 2, 3 y no nos asombra. Nos estamos acostumbrando a ver y a llamar bueno a lo que la Biblia llama malo. Y nuestros hijos no son la excepción. ¿Cuántos de nosotros sabemos lo que nuestros hijos ven en los teléfonos? No lo sabemos en realidad, ninguno. Y están expuestos a todo eso. Los babilonios, ellos se sentían cómodos alrededor de los caldeos. Y lentamente ahí fue cuando los caldeos astutamente comenzaron a tomar el control. Entraron muy sigilosamente y luego mostraron sus verdaderas intenciones. Así como el mundo se está comiendo a nuestros hijos. ¿O no es verdad? Se los está comiendo el mundo. Y después que los caldeos alcanzaron protagonismo, ellos retuvieron, controlaron todas las posiciones, incluyendo a los sacerdotes, a los ídolos y a los brujos. Mire lo que dice en Daniel 2.2. ¿Qué dice Daniel 2.2? Vamos a ir desmenuzando parte por parte y al final nos vamos a dar cuenta. Pero ¿qué podemos hacer? Daniel 2.2, ¿qué dice? A ver, lean. Váyanse turnando. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos. Hizo llamar, fíjese, a los caldeos cómo los involucra con magos, con astrólogos. ¿Y qué más dice? Para que les explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. El término caldeo se incluye junto con las referencias a los astrólogos, a los magos. ¿Qué revela ese versículo que acaba de leer el hermano? ¿Qué dice? Que los magos distraen a la gente para poder engañarla. Los astrólogos tratan de predecir el futuro y los brujos están en contacto con lo sobrenatural. Los caldeos distrayendo, engañando y determinando el futuro. En Habacuc 1.15, no lo busque, dice que los caldeos son como pescadores con anzuelo y red, esperando a atrapar a la gente para destruirla. Y eso es lo que está sucediendo con los jóvenes hoy en día. Jóvenes desaparecidos. ¿Cuántos de ustedes saben las estadísticas, según el gobierno, de jóvenes que han desaparecido en los últimos 5 años? ¿Alguno la sabe? Son miles. Son miles. Pero ¿a dónde se están yendo todos esos jóvenes? Están siendo atrapados por las mentiras de los narcotraficantes, por las mentiras de los carteles que les ofrecen riqueza fácil. O sea, el término caldeo podemos interpretarlo como un sistema del mundo para atrapar a la juventud. Ahora, número 1, ¿cómo actúa especialmente en los jóvenes? Necesitamos entender el contexto histórico. El exilio babilónico de los judíos comenzó, escuche bien, esto es importante, cerca del año 606 antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Daniel y sus amigos se encontraban entre el primer grupo de judíos que fueron llevados a Babilonia por Nabucodonosor. Los tomaron junto con muchos otros de los mejores jóvenes de Judá como rehenes para entrenarlos, educarlos en la cultura caldea, y se elegían
según su habilidad física e intelectual. Querían prepararlos para el servicio en sus cortes, o sea, reeducarlos, reprogramarlos. Y eso es lo que hace hoy en día el sistema en el mundo con nuestros hijos. Los reprograma, los reeduca. Si yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, más o menos, no que lo sepan exactamente, porque les vuelvo a repetir, yo estoy seguro que nadie lo sabe, pero ¿quién de ustedes, más o menos aproximado, sabe el tiempo que sus hijos pasan en el teléfono? Un aproximado. ¿Cuántas horas le calculan que nuestros hijos pasan en el teléfono durante el día? Un aproximado. Yo le calculo así, bajita la mano, 4 horas mínimo, si no es que más, mínimo. Ahora, si lo suman a la semana, ¿cuántas horas son? Si lo sumamos al mes y al año, imagínense cómo está trabajando ese sistema en nuestros hijos. Pues eso es lo que intenta hoy en día el enemigo, la globalización del sistema mundial, que ya es un hecho, el sistema del mundo que se va a venir, que ya es un hecho también, sobre todo en la ideología de género, salud, cultura, música, que atrapa especialmente a la juventud. El diablo sabe cómo utilizar todo eso. Por ejemplo, en la mayoría de protestas que vemos hoy en día en la televisión, ¿quiénes son los que componen esas marchas de protesta? La gran mayoría son jóvenes. Las feministas, ¿quiénes son? Jovencitas, que hacen destrozos vestidas de negro, pero también los jóvenes que protestan contra todo. Las jovencitas protestan contra el machismo, el aborto, que las dejen hacer de su cuerpo lo que ellas quieran. Y ahora el asesinato ya lo ven como si fuera algo como un derecho de ellas. O sea, la libertad de género, la redefinición de identidad y reorientación del estilo de vida. En esencia, lo que se está haciendo con los jóvenes hoy en día es un lavado de cerebro. ¿Cierto o no? Un jovencito se puede vestir de niña y él puede decir que es niña, y si tú le dices que es niño, él te puede hasta demandar si tú vas en contra de él por las leyes que se están aprobando inmorales. Pero no le puedes hablar de Dios, ni puedes hablar en contra del homosexualismo, de la ideología de género. O sea, se les está haciendo un lavado de cerebro. Cuando no se tiene una base sólida del temor de Dios, nuestros hijos corren peligro. Mientras no los expongamos a la presencia de Dios, tus hijos corren peligro. Nuestras hijas, yo ya les he contado que ahora que entraron a la high school allá en Cabrillo, en California, dice que van niños vestidos de niña, pero nadie se atreve a decirles nada. Nadie. Dice, vienen hasta maquillados, papi, y nadie les puede decir nada. O igual, niñas vestidos de niño, pero nadie les puede decir nada, dice, porque si les dices algo, te pueden hasta expulsar de la escuela. Imagínense a dónde estamos llegando. Ahora, Daniel, volviendo a la historia de Daniel y sus amigos, ellos no se resistieron, escuche bien esto, porque puede sonar contradictorio, al proceso educativo, ni al cambio de nombres cuando les cambiaron los nombres, pero sí se resistieron cuando los quisieron reorientar a un estilo de vida pagano para adorar ídolos. O sea, cuando se trató de la adoración y de los alimentos que se ofrecían a los ídolos, ellos tenían muy en claro la ley de Dios, que les impedía comer los alimentos impuros de los caldeos, que eran ofrecidos a los ídolos. Y Daniel y sus amigos trazaron una línea donde Dios ya la había trazado, la cual no podían ni la pasarían. Escuche bien lo que Daniel y sus amigos se propusieron. Lean por favor, Carlos o el que sea, Daniel 1, 3 al 9, y pongan mucha atención, Aquí nos va a ir abriendo el panorama, la misma palabra se predica sola. Daniel 1, 3 al 9. Dijo el rey a Senaat, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel la imagen real de los
comida del rey y del vino que él bebía, que los que hace 3 años, para que al día ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey y con el vino que él bebía. No por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad ante el jefe de los eunucos. Ahí hay mucha enseñanza en esos versículos. Número uno, no escogieron a cualquier joven, así como el enemigo no escoge a cualquier joven. Los malos no secuestran a cualquier joven, secuestran al que le ven aptitudes para integrarlo a los carteles. No secuestran a cualquiera. No sé si ustedes supieron hace unos días de unos jovencitos aquí de Rancho Seco que los secuestraron. Hasta la fecha no han aparecido. Aquí en los alrededores han desaparecido jovencitas. También. El enemigo sabe a quién le echa el ojo. Pero lo que sostuvo a Daniel, lo que leemos ahí, que Daniel y sus amigos, ellos se mantuvieron fieles a sus convicciones, se ganaron el favor, el respeto del mismo rey, y se cumplió en ellos lo que dice Proverbios 22:11. Mira esta escritura, Proverbios 22:11. ¿Qué dice? Es una promesa hermosa. ¿Qué dice Proverbios 22:11? ¿Qué dice? Llama la limpieza de corazón, Escuche. por la gracia de sus labios vendrá la amistad del rey. ¿Se da cuenta? Pero esa amistad les duró muy poco. ¿Cuál fue la siguiente prueba que enfrentaron Daniel y sus amigos? En Daniel 3 ya no fue la comida. Ya esa parte ya la habían superado. La parte física. Al igual que Jesús cuando fue tentado en el desierto, ¿cuál fue la primera prueba que enfrentó Jesús? La comida. La comida. En Mateo 4 del 1 al 11 ahí vemos la historia. Pero ahora, ¿qué prueba se les presentó a estos tres amigos de Daniel? ¿Sí? La prueba de la adoración, que es lo que se nos presenta todos los días. Todos los días tú y yo, como hemos estado viendo en los devocionales, tú eliges qué tipo de comida comer, del fruto prohibido o del árbol de la vida. Tú decides qué hacer, tú decides a quién adorar también. La prueba de la adoración, ¿a quién iban a adorar? ¿Le darían a Dios el primer lugar o se dejarían intimidar por las consecuencias de no adorar ídolos? Y aquí la prueba para los tres amigos de Daniel, que sabían que la ley de Dios era muy clara, ellos consideraban cualquier objeto como mayor que Dios, los caldeos, los babilonios. Pero Daniel y sus amigos, ellos entendían muy claramente lo que decía la ley de Dios, de no adorar nada ni a nadie que no fuera Dios. Solamente como referencia, no las vamos a leer, pero Éxodo 20 del 2 al 6 nos habla de no adorar ídolos, Deuteronomio 4 del 15 al 19, y Daniel 2 del 31 al 35, es una escritura larga, pero también ahí menciona de que el rey soñó con una estatua grande, impresionante, con la cabeza de oro, el cuerpo de plata, bronce, hierro y barro, y él quedó tan maravillado, tan cautivado, que mandó edificar su propia estatua enorme y de oro. ¿Qué dice Daniel 3.1? ¿Qué dice ahí? Daniel 3.1. A ver, si no, gánales, Carlos. La imagen que representaba al rey y a su monarquía, sencillamente estaba haciendo lo que tratan de hacer todos los hombres que no conocen a Dios. Primeramente, adorarse a sí mismos, robarle la gloria a Dios. Lo que el diablo siempre ha buscado es
es eso, robarle la gloria a Dios. Y en los hombres él actúa. Incluso dice Pablo a los Corintios que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz, pero sus ministros también. El diablo tiene ministros, y dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Ahora, escuchen muy bien esto. Les voy a dar escrituras para que todos ayuden. Carlos, ve buscando Daniel 3, 6. Hermano, ayúdame con Daniel 2, 48 y 49. Alfredo, Daniel 3, 12. Y cuando lleguemos ahí, pues ya estén listos, Daniel 3, 6, Daniel 2, 48 y 49 y Daniel 3, 12. Ahora, cuando se dio el edicto o la orden de que todos tenían que adorar esa estatua que el rey había hecho, así como hoy en día se adoran los ídolos, que el patrón y la patrona de tal lugar y les hacen fiesta. Y es increíble la ignorancia de la gente, de que, bueno, para los que ya tenemos un poquito de conocimiento de Dios, ¿cómo es posible que la gente adore obras de sus propias manos? Eso es increíble, que hacen unas figuras y, ay, mira qué bonita está la Virgen, pero la Virgen o el santo o el patrón. Pero es increíble de que, dándonos cuenta de que fueron manos pecadoras las que los hicieron, terminamos adorando a los mismos hombres. Porque en la Biblia no hay ninguna mención del rostro de Dios. Yo el viernes hablaba con un anciano allá en Salamanca, y él decía que la muerte no existía, que uno moría y ya. Tenía una doctrina más o menos como de los testigos de Jehová, que te quedas dormido y esperas el tiempo, pero en realidad la Biblia, cuando habla de dormir, habla de morir, ¿sí? No es de que estés esperando así muy tranquilo, dormido, hasta que Cristo venga y implante su reino en la tierra, como dicen ellos. No, desde el momento en que mueres, dice en Hebreos 9:27, muertos una vez y después el juicio. Ahí no hay tiempo de espera, ni sala de espera, ni una cama muy cómoda para que estés dormido mientras llegue el juicio. No, no, inmediatamente vamos a estar delante del Señor. En el instante en que te mueras, en ese mismo instante, en un abrir y cerrar de ojos, dice la palabra, estaremos delante del Señor. Y algo que lo que más abomina el Señor en la Biblia es la adoración a los ídolos. Cuidado cuando tenemos imágenes en la casa. Cuidado cuando tienes por ahí escondidos santos vírgenes. Es que me la regaló mi abuelita, mi papá. Cuidado. Tienes demonios. La palabra dice que detrás de cada ídolo, ¿qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Ya se les olvidó? ¿Qué hay detrás de cada ídolo? Demonios. Demonios. Ahora, el rey lo que él trató es de que todos lo adoraran a él, pero ellos se mantuvieron firmes en sus principios, basados en la palabra de Dios y a riesgo de muerte. ¿Qué dice Daniel 3:6? Así, el diablo lo que siempre ha buscado, ¿qué ha sido? La adoración. Desde el cielo él ha buscado. Lean el capítulo 28 de Ezequiel, el capítulo 14 de Isaías. Lo que él ha buscado siempre es la adoración. Por eso cuando se hacen las famosas fiestas patronales, que San Antonio, San Lupita o la que sea, el diablo lo que está buscando es desviar la atención de la adoración a Dios. Ahora, ese acto de convicción de los jóvenes los expuso a la muerte, a una fuerte oposición y persecución por parte de los caldeos o del sistema, del mismo sistema, como hoy lo estamos viendo, que estaban resentidos con Daniel y sus 3 amigos porque les dieron posiciones de gobierno. Pero ¿qué dice? Miren lo que dice Daniel 2, 48 y 49. ¿Qué dice, hermano? ¿Usted?
¿Se da cuenta? Por eso los odiaban, porque hallaron tanta gracia por mantenerse firmes en sus convicciones que el rey los había puesto en posiciones de liderazgo por su testimonio, pero los odiaban. Y en Daniel 3:12, mire lo que dice. ¿A quién le tocó Daniel 3:12? Hay unos varones judíos, los cuales existen sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Se da cuenta? Inmediatamente dijeron, rey, ¿te acuerdas que tú hiciste un edicto de que el que no te adorara lo ibas a echar al horno de fuego? Pues mira, esos jovencitos que pusiste allá en posición de liderazgo, ellos no lo hacen, ¿eh? Ellos no te adoran. Fueron a acusarlos. O sea, en este versículo lo resume todo. Pero ¿qué hizo el rey al oír esta acusación? Que le pegó en su orgullo y su vanidad. ¿Cómo que no están adorándome? ¿Cómo que no están adorando? Entró en un ataque de ira y mandó que los trajeran a él. Pero ¿cuál fue la respuesta de estos tres jóvenes? Ellos no se justificaron, ni tuvieron temor, ni tampoco trataron de hacer concesiones o tratos, ni llevaron a cabo una autodefensa. No, nada de eso. Ellos se mantuvieron firmes y al contrario, pronunciaron una de las declaraciones más concisas y sublimes de todas las escrituras. Miren lo que dijeron. Carlos, Daniel 3, 17 al 18. Hermana Anaí, vaya buscando Job 13, 15. Hermano, vaya buscando Isaías 43, 2. Alfredo, ve buscando Daniel 3, 24 y 25. ¿Y quién más me ayuda? Carito, Daniel 3, 28. Ahora les vamos a dar a todos. Surtido rico. ¿Qué fue lo que dijeron estos jóvenes cuando les dijeron, miren, si ustedes no adoran la estatua del rey, la imagen que él se edificó, los van a echar al horno de fuego? ¿Y qué dijeron, Carlos? En Daniel 3, 17 y 18. He aquí nuestro Dios, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, y tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Se da cuenta? Si nuestro rey, si nuestro Dios, perdón, le dicen, nos salva, bien. Y si no lo hace, también lo vamos a seguir adorando. O sea, ellos se mantuvieron firmes. Pero ¿cuántas veces nosotros, cuando pasamos alguna prueba, lo primero que hacemos es, como decía hace rato Isabel, cuitear? ¿Sí? Ay, no, es que ya esto, cuando no vemos la respuesta de Dios, terminamos enojados con Dios. Ahora, déjeme preguntarle algo. Hoy vamos a enfocarnos en los hijos y ahorita espérese al final. Si somos sinceros, ¿cuánto tiempo tú le dedicas en orar por tus hijos a la semana? Si somos sinceros. Yo les garantizo y se los aseguro que no oran por sus hijos ni 10 minutos a la semana. Así como se oye, ni 10 minutos. A lo mejor hasta me fui hasta largo. Porque solamente, Señor, bendice a mis hijos, amén. Ni 5 segundos duraste. Nosotros estamos exponiendo a nuestros hijos en el horno de fuego del mundo. Mientras no los llenemos de bases sólidas en el temor de Dios, nuestros hijos corren peligro. Tenemos que cuidar lo que escuchamos en la casa. La música tiene un poder subliminal. ¿Saben qué es la palabra subliminal? Que trabaja en el subconsciente de la gente tan solo de escucharla. Tú escuchas música, por ejemplo, nostálgica de hace 20, 40 años y automáticamente tu mente se va a ese tiempo de cuando te traicionó el novio, cuando la novia te dejó, y inmediatamente te cautiva. El diablo sabe que mientras te mantenga cautivo viviendo en el pasado, grábense esto, esta es una gema. Ustedes saben por qué viene la depresión. Solamente hay una causa, no hay más. ¿Saben por qué viene la depresión? Por tratar de solucionar el pasado que ya pasó. Las cosas que pasaron, las que viviste, las que sufriste, tratas de solucionarlo
Y cuando no puedes, porque no vas a poder, porque el pasado, escuche esto, puede sonar hasta hereje, pero el pasado ni Dios lo arregla. El pasado ni Dios lo arregla. Y cuando tú tratas de solucionar tu pasado, tratas de aliviar lo que te sucedió, el sufrimiento que pasaste, lo único que estás logrando es caer en depresión. ¿Saben por qué viene la ansiedad? Cuando estás todo ansioso, que no hayas ni qué hacer, cuando tratas de vivir el futuro que todavía no ha llegado. Y estás ansioso porque ya quisieras ver resultados de algo que tú quieres o de algo que te has propuesto, y vives con la ansiedad. No tienes paz en ningún lugar. ¿Y saben por qué viene el estrés? Porque no hemos aprendido a vivir el hoy. Cuando la palabra dice que vivamos un día, un día, y que cada día trae su propio, que no te preocupes por el día de mañana, sino que aprendamos a vivir. ¿Quieres ser libre de la depresión? No trates de solucionar el pasado, no traigas basura a tu vida. ¿Quieres vivir libre de ansiedad? No te preocupes por el futuro. Dios lo sabe, tú no. ¿Quieres vivir libre de estrés? Disfruta el hoy. Un día a la vez. Dios mío, es lo que pido de ti, dice el canto. Y es una gran verdad. Ahora, Daniel y sus amigos, ellos sabían que la lucha por la adoración es lo que el diablo siempre ha buscado. Y es lo que va a hacer. Si la lucha inició en el cielo antes de que el mundo fuera creado por la adoración, nuestra lucha mientras estemos en la tierra es por la adoración. El diablo busca que adores lo material, que adores personas, que adores cosas, que adores al esposo, la esposa, la pareja, el hombre, la mujer, el joven, la novia, la música, el trabajo, el dinero. Busca cualquier tipo de adoración que te desvíe de adorar al único Dios. Si no nos enfocamos en Dios, si no adoramos a Dios, al único Dios verdadero, vamos a terminar adorando a otro tipo de dioses. Ahora, ¿qué sucedió? ¿A quién le tocó Daniel 3, 5 al 7? ¿A quién le tocó? ¿A usted? Ah, perdón. ¿A quién le tocó Daniel 3, 5 al 7? ¿A nadie se la di? A ver, Carlos. Que al oír el son de la bocina de la flauta. Escuchen, mire, el poder de la música. Escuchen bien, perdón, Carlos. Escuchen bien el poder que tiene la música. Escúchenlo bien, ese versículo es muy revelador. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. ¿Se da cuenta? En cuanto escuchan la música, todos tenían que adorar. ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos alguna música? Nuestro cuerpo inmediatamente reacciona, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Escuchas una, por ejemplo, cuando vamos a León y allá pues música de cumbia y ya automáticamente uno ya está. Porque somos seres musicales. El Señor nos creó como instrumentos vivos. Somos los únicos seres vivientes que tenemos cuerdas vocales como guitarras. Por eso hablamos en diferente tono cada uno. Ninguno hablamos igual y por eso tenemos diferente tonalidad al hablar. Porque si habláramos en una sola tonalidad, hablaríamos como robot. ¿Cómo está, hermano? Dios lo bendiga. ¿Cómo amaneció, hermano? Pero no hablamos en unas tonalidades que Dios nos dio. La música es tan poderosa. Hoy los narcocorridos que escuchan nuestros hijos, ¿qué están haciendo en ellos? Todos quieren ser narcos. Todos quieren, las niñas quieren ser novias de narcos. Porque el enemigo los está atrapando. Ahora, ellos sabían que lo que les sucediera a sus cuerpos no era problema si los echaban al horno de fuego.
pero que sus almas tenían que permanecer clavadas en la verdad de Dios, como lo dijo Job. Mira, esta escritura es hermosa. Job 13:15, ¿a quién le tocó? Job está hablando de Dios, dice, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, porque el único que da la vida y la quita, ¿quién es? Nuestro Señor. Ahora, la posición valiente de estos jóvenes de Sadrach, Mesach y Abednego se puso a prueba al extremo en el horno ardiente. Tenían que esperar su liberación si esa era la voluntad de Dios. Tenían muy grabadas las palabras de Jehová. Esta promesa de Isaías, mire esta promesa, Isaías 43:2, lo que dice. Ponga atención, grábela, escríbela, póngala en su casa. ¿Qué dice Isaías 43:2? Yo, Jehová, soy tu Salvador. Y escuche la promesa que hace. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Sí? Isaías 43:2. Sí. A ver, ¿cuál es, Carlos? Cuando pases por las aguas, Cuando pases por las aguas, escuche bien. yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. La llama arderá en ti. Eso lo tenían muy en claro los jóvenes. Ellos sabían, tenían clavada la palabra de Dios, la promesa de Dios. No, aunque nos manden al fuego, en el horno, no nos va a quemar la llama. No nos va a quemar. Pero lo triste de nosotros es que sabemos tantas promesas de Dios, pero no las tomamos en cuenta. Por ejemplo, los que ya conocemos de la palabra sabemos que el domingo es el día del Señor. Que Él lo estableció cuando Él resucitó después de la muerte en la cruz. Él lo estableció, que fue el primer día de la semana, que es el domingo. Y Él lo estableció para que su iglesia se reuniera, como dice en el libro de Hechos, que se reunían cada primer día de la semana. Pero ¿por qué si tenemos las promesas de Dios no las cumplimos? Porque sabemos mucha teoría de la palabra, pero no la vivimos. Mucho menos con nuestros hijos tampoco. Si nosotros no llenamos de palabra a nuestros hijos, como dice Ezequiel, tú háblales, te oigan o no te oigan, te escuchen o no te escuchen. Así dice, tú háblales. Nos lo ordena. Pero ay, no, es que si le digo se va a enojar, es que se enoje. Pero ya le sembraste una semilla de la palabra que tarde que temprano va a dar fruto. ¿O no es así? No, es que si le digo es que ahorita está entretenido en el juego, si lo interrumpo se va a enojar. ¡Que se enoje! ¡Que pierda el juego! Pero que gane una semilla de la palabra. A veces queremos ser pacificadores de nuestros hijos, pero violando los principios de la palabra. Ay, es que si le digo se va a enojar, si le digo que vamos es que no tiene ganas de ir a la iglesia. Mientras tú y yo tengamos dominio y autoridad sobre nuestros hijos, tenemos que ejercer esa autoridad. Pero nos hace falta tanta valentía. Estos jóvenes hicieron que la mano de Dios se moviera por sus convicciones. ¿A quién le tocó leer Daniel 3, 24 y al 26? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Escuche. Y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro? ¿Qué no echaron a 3 varones? Dice, yo veo a 4. ¿Qué más alrededor? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego, cumplidos un año, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Qué nos habla ahí esa escritura? Que cuando nuestros hijos están llenos de la palabra de Dios, que no hay una promesa que dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. No alrededor de todos, porque a veces queremos bajar la corte celestial, pero no tienes saldo. No tienes saldo en tu tarjeta de débito espiritual. La tienes en rojo. No le metemos nada, ni a nuestros hijos, ni nosotros mismos. Cuando están enfermos, ¿qué es lo primero que recurrimos? Y no es que no vayamos al médico. Yo no estoy en contra de eso. Claro que debemos de ir al médico. Pero ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Lo sabemos. Orar. Y después hacer uso de los médicos. Pero primero lo primero. Pero la realidad de las cosas es de que nos asustamos tanto que corremos primero con el médico. Y al final de cuentas, pues hay que pedir oración, porque ya falló el médico. ¿Dónde están nuestras convicciones? El testimonio de estos jóvenes fue tan inusual, tan poderoso, que el rey Nabucodonosor le dio la gloria a Dios. ¿Qué dijo en Daniel 3:28, hermana? Hay una palabra que acaba de leer la hermana que estoy seguro que les pasó desapercibida a todos. Léalo otra vez y piensen cuál es. Piensen cuál es. De por qué ellos pasaron la prueba cuando estaban en el horno de fuego. A ver, léala otra vez y les voy a preguntar, ¿eh? Otra vez, léala, hermana. ¿Qué le resalta o qué le impacta de esa escritura que acaba de leer la hermana? Que él bendició a Dios. ¿Qué? ¿Cómo? Que él bendició a... No. No. ¿Cómo? Tampoco. Escuche, que ellos entregaron sus cuerpos. Escuche bien lo que dice ahí, lea ahí lo que dice. Dice que ellos entregaron sus cuerpos. Entregaron sus cuerpos. O sea, eso es lo que la palabra nos dice. ¿Qué dice la palabra en Romanos 12:1? Alguien búsquelo, Romanos 12:1. Eso es lo que el Señor quiere diariamente de nosotros. Que nos ofrezcamos cada uno en sacrificio vivo, santo y agradable a Él, porque ese es nuestro verdadero culto racional. ¿Qué dice Carlos? Romanos 12:1. Sí, hermanos, te ruego por las misericordias de Dios que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que el Señor quiere, pero el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Que nuestros jóvenes destruyan sus cuerpos con la droga, con la inmoralidad, con la fornicación, con el adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué busca el diablo que corrompamos el cuerpo? ¿Por qué busca que tú mismo destruyas el cuerpo? Que no lo entregues a Dios, sino que se lo entregues a Él. La palabra de Dios, a mí lo que me hizo, y ya lo he dicho muchas veces, lo que me sacó de mi estado de drogadicción hace más de 30 años, yo era un adicto a la coca, lo he dicho muchas veces, pero a mí lo que me sacó de la drogadicción fueron 2 versículos. Primera de Corintios 3:16 y 17, donde dice
que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y cualquiera que atente contra el templo, con el cuerpo, que es la casa de Dios, el templo de Dios, del Espíritu Santo, cualquiera que lo destruya, Dios lo va a destruir a él. No dice el diablo. Dice, si tú destruyes tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, Dios te va a destruir a ti. ¿Por qué creen que está proliferando tanto las drogas? El diablo sabe que entre más corrupción y destrucción traiga, y que tú mismo destruyas tu cuerpo cuando le pones a las drogas o a cualquier tipo de estupefaciente, ahora con las metanfetaminas y todo ese rollo, él sabe que le está sacrificando el cuerpo, pero a él, no a Dios. Y a final de cuentas, ¿quién te va a destruir? No es él, es el mismo Dios, porque el único que da la vida y quita la vida, ¿quién es? ¿Quién es? Es nuestro Señor. Tenemos que estar despiertos. Estos tres jóvenes entendieron que mejor es ofrecer sus cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios que usarlo para adorar ídolos. El viernes que yo estaba hablando con este ancianito, hablábamos de cómo la honra se está perdiendo. Antes, cuando entraba alguien, una persona adulta, en los salones de clase, no sé si les tocó en el tiempo mío, nos poníamos de pie y saludábamos. A la gente mayor se le hablaba de don, a las mujeres de doña, de usted. Cuidado con hablarle de tú a una gente mayor, porque nuestros papás nos respete. Pero ahora se está perdiendo todo. Nuestros hijos son tan malcriados dentro de la casa y no nos atrevemos a ponerles un alto, porque ya hasta les tenemos miedo a nuestros hijos. ¿O no es verdad? Aunque no lo reconozcan, es verdad. A mí me ha tocado ver cómo hay hijos, hijas, nietos, hasta bisnietos tan malcriados con sus padres, sus madres, sus abuelos, pero no los corrigen. Les tienen miedo. Se está perdiendo la honra, como hablábamos el domingo pasado. Es tiempo de que rescatemos a la juventud, de que empecemos a sembrar semillas. Ay, no me hables de Dios, pues te voy a hablar, te guste o no te guste. Que no quiero que me hables, que me voy a ir. Váyase, pero le voy a seguir hablando. Pero tenemos tanto temor. Estos jóvenes prefirieron, dice que entregaron sus cuerpos. Ponga atención en eso, al final lo vamos a entender más. Número 2, otra prueba que pasaron. Bueno, esta fue de Daniel en el foso de los leones. Daniel no sufrió el horno de fuego como sus tres amigos porque estaban en diferente posición. Pero años después, en el plan soberano de Dios, el propio Daniel vería su vida en peligro a causa de sus convicciones. En Daniel 6, vayan ahí a Daniel capítulo 6, señala que se había mantenido en el camino de la excelencia con su carácter y servicio al gobierno. A ver, Carlos, les voy a dar otra vez escrituras. Carlos busca Daniel 6:3. Alfredo busca Hechos 20, 29 al 32. Hermano, Filipenses 1, del 12 al 20. Le va a tocar una larga. Filipenses 1, del 12 al 20. ¿Sí? Anaí, Daniel 6:5. Y Carito, Daniel 6:10. Ya para que las vayan teniendo listas, ¿eh? ¿Qué dice en Daniel 6:3? Era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Ponga atención en otra palabra que aparece ahí. Dice que Daniel tenía un espíritu superior. ¿A qué se refiere con espíritu superior? Se refiere que Daniel tenía una capacidad para interpretar sueños y visiones, pero también nos puede recordar que él tenía sus normas altas de actitud,
y de conducta espiritual muy elevadas, donde ponía a Dios en primer lugar. Pero para ocupar un lugar como el que tenía Daniel, un lugar en esa posición de bendición, hay que pagar un precio. Y Daniel sabía. Al apóstol Pablo lo perseguían constantemente falsos maestros que querían deshacer sus obras en la iglesia. Mire lo que dice en Hechos 20, 29 al 32. ¿A quién le tocó? Le tocó a Alfredo, creo. Hechos 20, 29 al 32. Si no, alguien léalo. Por eso les doy las citas con tiempo, ¿eh? Cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos, que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia en todos los santificados. Pablo dice, miren, yo he estado en tanto peligro, aún de falsos maestros, gente que me persigue, que me calumnia, pero parafraseando lo que él dice, ¿saben qué es lo que me ha sostenido a mí? La palabra. La palabra. Y es lo mismo que los va a sostener a ustedes, la palabra. Mientras tú no siembres semillas de la palabra en tus hijos, el diablo lo va a hacer. A través de gente, a través de amistades, a través de otros. Si tú no te atreves a hablarles de la palabra a tus hijos, el diablo lo va a hacer. Y lo está haciendo a través de la música, que tú les permites escuchar corridos perrones, como le llaman en la casa, corridos de narcos, idolatrando y todo eso, porque se enoja el niño si le apagas la grabadora, se enoja si le apagas eso. Y tú mismo estás llenando de influencias malas tu casa. Pablo sabía que había una lucha y que solamente había una manera de ganar esa batalla y era a través de la palabra. Mire lo que dice Filipenses, hermano. Filipenses 1 del 12 al 20. Está larga la escritura, pero síganlo ahí. Filipenses 1, 12 al 20. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han provocado de tal manera que las aflicciones me han hecho padecer todo soporte y aflicción. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo se atreven más a hablar de la palabra que nosotros. Algunos la verdad no quieren oírla, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por convicción, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis aflicciones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa de los apóstoles. Esto es, que no obstante de todas maneras, muchas veces, ¿verdad? Cristo es denunciado delante de vos, y me gozaré aún, porque sé que por vosotros, oraciones y contribuciones del Espíritu de Jesucristo, ello resultará en más creación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, miren, yo estoy en prisión, parafraseando. Y algunos de sus enemigos querían empeorar su situación, alegando y hablando mal de su ministerio. Pero dice, miren, lo que me está pasando a mí los va a fortalecer a ustedes. Porque se van a dar cuenta de que hay personas incluso que se van a atrever a predicar a Cristo a modo de polémica, por envidia, por contención. Pero de cualquier manera Cristo es predicado. Y es sorprendente, vergonzoso y hasta penoso cómo otros pueden sentir tanta ira, tantos celos y amargura contra pastores y ministros y hablan pestes
pestes, olvidando la honra. Yo ayer hablaba con un hermano muy amado, que ya tengo muchos años de conocerlo, y él está resentido con su pastor. No lo conoce, por eso les cuento la historia, pero resulta que el hijo del pastor era el líder de la alabanza, y como suele suceder muy comúnmente, es más común de lo que ustedes se imaginan, pues embarazó a una niña del coro. Y él decía, es que a mí lo que me duele es de que el pastor jamás lo disciplinó. Porque muchas veces, en lugar de confrontar las cosas, en lugar de hablar de que van a venir pruebas, sufrimientos, en lugar de hablarle a la gente de que el evangelio es sufrimiento también, no es un jardín de rosas, queremos esconder la basura abajo de la cama, tapando las inmoralidades, tapando tanta cosa, pero tarde que temprano van a salir a la luz. Tarde que temprano van a salir a la luz. Pablo decía, miren, yo estoy en prisión, pero me gozo, porque esto lo que va a resultar es de que ustedes se fortalezcan en la palabra. Yo no lo voy a ocultar, ni voy a decir que estoy feliz en la prisión. Estoy sufriendo, pero me gozo, porque esto va a resultar en fruto para ustedes. Ahora, ¿por qué odiaban tanto a Daniel? Porque no encontraron ninguna base o fundamento o argumento para acusarlo. Tenía un carácter íntegro, sincero. Cuando los adversarios de Daniel comenzaron a conspirar contra él, ¿qué dice Daniel 6:5? ¿A quién le tocó? Daniel 6:5. Dijeron, miren, este es intachable. Si le buscamos por el lado legal, no vamos a encontrar nada. Hay que buscarle por el lado de su Dios. Obligarlo a que él viole la ley de su Dios. O sea, bajo pena de muerte, cambiar la ley. ¿Pero qué hizo Daniel? ¿Se asustó? ¿Tuvo miedo? No. ¿Qué dice Daniel 6:10? Daniel, él no se asustó, él se mantuvo firme sin tener en consecuencia, sin pensar en las consecuencias de la nueva ley. Y esa actitud de él es igual a la que tuvo Pedro y Juan cuando rechazaron o de dejar de predicar a Cristo. Cuando dice en Hechos, no lo busque, Hechos 4:17 al 21, que fueron llevados a la cárcel, fueron golpeados, azotados por predicar a Cristo. Pero después de que salieron de la cárcel, ellos dieron gloria a Dios por haber sufrido por el evangelio, por predicar a Cristo. Daniel podía haberse negado o ser más discreto en sus disciplinas espirituales, en no orar como lo hacía. Pero al contrario, dice que él abrió las ventanas y él siguió orando 3 veces al día. Él pudo haber dejado de orar, pero no lo hizo. Ahora, escuchen esto. Esto es un dato histórico. En el año 155 después de Cristo hay un personaje, hay un libro hermoso que se llama Los Mártires de Fox, donde habla de todos los que han sido martirizados a través de la historia del cristianismo, y habla de uno que se llamaba Policarpo, considerado como uno de los padres de la iglesia primitiva, que fue martirizado y después de 86 años como cristiano, ya estaba muy anciano, mientras sus enemigos se preparaban para quemarlo en la hoguera en Esmirna, le dieron una última oportunidad para negar su fe y salvar su vida. Y Policarpo, su respuesta fue: 86 años le he servido al Señor y nunca me ha hecho daño alguno. ¿Por qué yo debería de abandonarlo ahora? Él aceptó ser quemado vivo mientras adoraba a Cristo. Pero nosotros pasamos una prueba, que ni prueba se le puede llamar, y nos enojamos con Dios.
no queremos saber nada de Dios, porque pensamos que Dios es el que tiene la culpa. Ahora, volviendo a la historia de Daniel, el rey Darío, que ya era otro rey, Nabucodonosor ya había muerto, él estaba preocupado por Daniel, pero ya no podía cambiar la ley. Una vez que el rey daba un edicto, una ley, ya no podía ser revocada. Y Darío tuvo que ceder ante la presión de los enemigos de Daniel y echarlo al foso de los leones, que era el medio de implementar la pena de muerte. Pero cuando el rey tenía que cumplir su obligación, le dijo a Daniel, en Daniel 6:16, Carlos, Alfredo, busca Daniel 6:17 al 22. Hermano, también a usted le va a tocar Daniel 6:23 al 24. Anaí, Hebreos 12:1 y 2. Y a nuestra hermana Carito la última. Primera de Samuel 3:11 al 14. Son las últimas escrituras. Pongan mucha atención aquí. Aquí viene una parte que al final se van a estremecer. Yo cuando terminé el mensaje dije, ay Señor, pensé que el Señor me iba a dar otro final para el mensaje, pero parece que le puso sal a la herida, que nos va a abrir la puerta para el próximo domingo. Pongan mucha atención, no se pierdan. Esta es la esencia del mensaje, estos últimos minutos. Muy atentos. ¿Qué dice Daniel 6:16? Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, El rey, él sabía que algo iba a suceder. Y algo interesante que sucede es que Daniel no habló más, ni dijo ni una sola palabra, hasta después que tuvo la oportunidad de mostrar Dios su poder y lo libró de los leones. En un sentido, Daniel permitió que Dios obrara su soberana voluntad. No le dijo, Señor, líbrame de los leones. No, como a veces nosotros, Señor, líbrame de esto y quítame aquello. Pero a veces el Señor te dice, ¿sabes por qué te lo estoy dando? ¿Por qué no le dices mejor, Señor, muéstrame el propósito de lo que estoy padeciendo, por lo que estoy pasando? Muéstrame el propósito. Pero inmediatamente queremos salir del problema. No aceptamos la soberanía de Dios. ¿Y qué dice Daniel 6:17 al 22? A ver, Alfredo. Escuchen. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, y instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces de Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Tu Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Y qué hizo el rey? Los versos siguientes, hermanos, 23 y 24. Daniel 6, 23 y 24. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del trono. Y fue Daniel sacado del foso con una legión de prisioneros, porque había confiado en Dios. Y dio orden ante el rey, y fueron traídos así los hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y
¿Se da cuenta? Miren, muy atentos, esto es para entendidos. Cuando tú siembras la semilla en tus hijos, en tus hijas, en tus generaciones, habrá momentos en que tú sientas que están en el horno de fuego. Ay, es que está pasando mi hijo, mi hija, una prueba tan dura. Pero si tú estás confiado en la semilla que has sembrado, Dios los va a guardar. Puede ser que tu hijo esté en un foso de leones como Daniel, pero Dios lo va a guardar siempre y cuando tú estés seguro de la semilla que estás sembrando. Pero si no estás sembrando nada, entonces sí preocúpate. Ahora muy atentos aquí, miren. Estamos viviendo los tiempos más difíciles de la historia y especialmente para los jóvenes y también dentro de la iglesia, porque hoy se hace tanto énfasis en la autoimagen positiva, la vida cristiana exitosa, el sentirse bien con cualquier cosa que funcione. Los jóvenes buscan modelos a seguir. Por eso buscan modelos en la música, en ídolos artistas, etcétera, y muchas veces encuentran esos modelos equivocados, llámense personas, en materialismo, en actividades ilícitas, pero nada puede sustituir los ejemplos bíblicos que encontramos en la palabra de Dios. Si tú y yo no enseñamos a nuestros hijos, como la Biblia nos llena de ejemplos de jóvenes que pasaron dificultades, pero salieron adelante, como José, como Josué, como David, como Esther, como Ruth, como Timoteo, como Tito, como Daniel y sus 3 amigos, como vimos hoy, todos ellos enfrentaron varios grados de oposición, todos. Pero Dios siempre los libró a todos. Si tú y yo no ponemos de verdad y no nos entregamos, por eso les decía que pusieran atención en esa palabra, si no entregas tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, por ti y por tus hijos, el diablo lo va a tomar. Así de sencillo. El diablo lo va a hacer. La pregunta es esta: nuestros jóvenes, nuestros hijos, nietos, bisnietos, ¿están preparados para el tiempo, la época que estamos viviendo? ¿Están preparados? Alguien pudiera decir, no, mi hijo sí está preparado, mi hija sí está preparado. Pero, ¿de quién es la mayor responsabilidad? ¿De quién? ¿De quién? De nosotros, ¿sí? Tenemos que superar esa tendencia de evitar o de negar los sufrimientos y las pruebas. Tenemos que hablarle a nuestros hijos que en el mundo van a tener aflicción, como dijo Jesús, que el que quiera vivir piadosamente en Cristo sufrirá persecución. Ya no hablarles un evangelio de mentiras, de que sueña y ganarás el mundo, y que Dios te va a cumplir todos tus sueños, y que Dios te va a cumplir todos tus deseos. Cuando vemos que son desobedientes a la palabra de Dios, tú no le puedes dar las perlas a los cerdos. Se oye feo, pero así dice la palabra. Porque a veces queremos llenar de promesas a nuestros hijos cuando los vemos que son desobedientes, malcriados y rebeldes y que no respetan ni a ti ni a Dios. Porque al no honrarte a ti, no honran a Dios. Pero pensamos que con poner frases bonitas en el Facebook, con poner versículos bíblicos, con hablar palabras de bendición, que todo se va a solucionar. ¡No! Así no es. Tenemos que volver otra vez a lo que dice la palabra. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 y 2? Dice
que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, y que Él sufrió, pero a la vez tuvo gozo, porque Él sabía lo que vendría, que tenemos que seguir su ejemplo. Pero ¿cómo quieres que tu hijo busque de Dios si no te ve que tú lo buscas? Si solamente le hablas cuando está enfermo, cuando está en problemas o cuando te da oportunidad de que lo hagas. Yo les aseguro que la mayoría de los hogares cristianos ni siquiera oran por los alimentos. Se los aseguro. Porque hemos ido a muchos hogares y no oran ni para comer. Mucho menos vas a interceder por tu hijo o tu hija. Ahora escuche esta. Ay, agárrese aquí, ¿eh? Con esto los voy a dejar para la próxima semana. Quiero dejarlos pensando en esto. Escuche bien. Agárrese bien, ¿eh? Si usted es padre, madre o abuelo, o si no eres padre o madre, un día lo serás. Pero si tú no le hablas con la verdad a tus hijos, van a estar expuestos a creer las mentiras del mundo. Lo diré lento y otra vez. Si tú no le hablas con la verdad a tus hijos de lo que van a enfrentar en el mundo, de lo que se viene, porque el mundo va a ir de mal en peor. Si tú no le hablas con la verdad a tus hijos, ellos van a estar expuestos a creer las mentiras del mundo. Sueña y ganarás el mundo. Si tú no le estorbas a tus hijos, así es la palabra que usa la Biblia, corres el peligro de que Dios acabe contigo también. Escúchelo bien. Por ejemplo, Aarón no corrigió a sus hijos cuando sus hijos ofrecieron fuego extraño, y él sabía lo que estaban haciendo sus hijos y no los corrigió, y le costó la vida a sus hijos. Samuel no corrigió a sus hijos cuando dice que fornicaban en el templo, y le costó la vida a sus hijos. Elí no lo hizo tampoco, y le costó la vida a sus hijos y a él también. David no corrigió tampoco la inmoralidad de su hijo Amnón cuando violó a su hermana Tamar, y le costó 4 hijos muertos. Quiero dejarlos con esta escritura que nos va a dejar temblando. A ver, Carito, pónganse de pie todos y lea bien fuerte. Primera de Samuel 3, 11 al 14. Primera de Samuel 3, 11 al 14. Jehová dijo a Samuel: He aquí ha hecho una cosa en Israel, y a quien la oyere le retenerán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre tu casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado y él les ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. ¿Sí entendió lo que leyó la hermana? ¿A quién culpó el Señor por no haber estorbado a sus hijos? ¿A quién lo culpó? ¿A quién? ¿A quién? ¿Sí leyeron o no? A su padre por no haberle estorbado. Dice, mira, tú amaste, preferiste a tus hijos. En lugar de estorbarles, tú avalabas su actitud de ellos. Y por no haberles estorbado, te va a costar a ti. Tú vas a pagar la factura. Hay un tiempo en que ya no podremos corregir a nuestros hijos, ya cuando estén grandes, que sean mayores de edad. Pero mientras tengamos tiempo, háganlo. El Señor no lo va a demandar. La palabra no cambia. La palabra es la misma de hoy, de ayer y de siempre. Si tú no le hablas a tus hijos de que va a haber sufrimientos en la vida, de que el mundo se va a poner de mal en peor, si no los hacemos que se enfoquen en lo eterno, el diablo los va a enfocar en lo terrenal, en lo pasajero, en lo material, en las diversiones, en el gozo, en darle gusto al cuerpo. Es sábado, desvélate. ¿Y qué tiene que mañana no vayas a la iglesia? Vete al baile.
y cualquier cosa. Es lo que hace. ¿Por qué la gente en la mayoría de las veces no viene a la iglesia los domingos? Pues porque hicieron otra actividad el sábado, se desvelaron o X cosa. O prefirieron darle lugar a otras cosas que a Dios. Si tú y yo nos olvidamos de la gracia de Dios, estamos perdidos. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Levante las manos y dígale: de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, amor sin fin, gracia de Dios. Él me libró, me rescató, Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, cuán grande Dios, sublime amor, cuán grande Dios, sublime amor. En los peligros y aflicción, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó de mi maldad, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, amor sin fin, gracia de Dios. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Él me libró, me rescató, mi Salvador por mí murió. Hoy puedo ver la salvación, hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor, cuán grande Dios, sublime amor.
última vez Él me libró y me rescató. Mi Salvador por mí murió. Él me libró, me rescató. Mi Salvador por mí murió y puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Hoy puedo ver la salvación. Cuán grande Dios, sublime amor. Cuán grande Dios, sublime amor. Cuán grande Dios, sublime amor. Padre, en esta tarde te rogamos, Señor, que nos des de nuevo para hablar a nuestros hijos, Señor, a nuestras hijas, a nuestros nietos, bisnietos, a nuestras generaciones. Que nos des la valentía de hablar sin miedo, sin temor. Que les estorbemos como acabamos de leer, Señor, en esta última escritura. Que les hablemos de ti, Señor, que no tengamos temor, que se vayan a molestar porque les hablamos de Dios, que se vayan a molestar y que no quieran comer porque a veces chantajean de que no comen, que se vayan a molestar y salirse porque les estamos hablando de la palabra. Que nos importe más, Señor, la vida eterna de su alma que el cuerpo, Señor. Que nos importe más, Señor, la vida eterna que la vida terrenal, Señor, en nuestros hijos. Y que les hablemos la verdad de tu palabra, porque los jóvenes también están sufriendo, pero muchas veces sufren porque los padres no les hablamos la verdad, porque no queremos herirlos, entre comillas, pero los herimos más cuando los llenamos solamente de fantasías, de castillos en el aire, hablándoles palabras que ni siquiera tienen base bíblica, Señor, promesas vacías, Señor, queriendo hablar, pero sin que haya obediencia, Señor, en ellos. Hoy te rogamos, Señor, de que tú seas obrando en cada corazón en el nombre de Jesús, Señor, y que seas tú, Señor, tratando con cada uno. Te damos toda la gloria y la honra, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios los bendiga a todos.